Hasta los más grandes y poderosos imperios cometen errores que se mantienen con el tiempo. Hola y bienvenidos a Maravillas, un canal donde tendrás una manera entretenida para aprender sobre curiosidades e historia del mundo. A pesar de ser una de las grandes potencias económicas, sociales y militares del mundo, incluso siendo parte de los países exportadores de armas nucleares autorizadas por el Tratado de No Proliferación, China ha sido uno de los que más ha cometido errores durante sus conflictos bélicos. Incluso cuando varios historiadores y veteranos de guerra dan su opinión, considera que pudieron haber obtenido la victoria con un poco más de planificación. Por eso quédate con nosotros, que en el video de hoy te hablaré sobre los peores errores militares de China. Si llegas hasta el final del video, sabrás varias curiosidades que ocurrieron durante algunas guerras que afectaron al gigante asiático. Pero primero, te invito a que le des al botón de suscribir, dale like al video y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos nuevo contenido. Sin nada más que agregar, comencemos. Iniciando con el número 7 tenemos la Primera Guerra del Opio. La base de este conflicto inicia cuando los productos chinos tales como el té, la seda, la porcelana y tejidos solo podían obtenerse a través de los británicos debido a una política comercial proteccionista. Esto causó un déficit económico de plata que llevó a realizar excepciones con respecto al comercio del opio. El consumo de opio estaba explícitamente prohibido en China desde 1729, pero en el año 1800, Gran Bretaña y China llegaron a un acuerdo tácito para permitirlo con la intención de equilibrar el déficit de plata de ambos territorios. Los británicos comenzaron a exportar opio producido en sus posesiones de la India a China a través de la Compañía Británica de Indias Orientales. Ya para 1813 se prohibió totalmente su uso dentro del país. Hacia 1820, probablemente 1 millón de chinos eran adictos a esta sustancia. En marzo de 1839, el gobierno de la dinastía Qing tuvo medidas agresivas para controlar el narcotráfico, como el confiscar aproximadamente 20.000 cajas de opio y retener por unos días a los comerciantes británicos hasta hacerlos firmar un compromiso de no comercio con esta sustancia. Esto enfureció al gobierno británico, dando inicio a la Primera Guerra del Opio, que tuvo consecuencias devastadoras para el pueblo chino. La mala planificación del gobierno y su falta de medir sus fuerzas en comparación con los británicos, quienes eran la armada más formidable del mundo, causó la muerte de soldados y civiles chinos. Finalmente, la guerra acaba en 1842, cuando se firma el Tratado de Nankín, donde se estableció que China debía dar una indemnización a Gran Bretaña por los daños ocurridos durante la guerra. La extraterritorialidad de algunas zonas dentro de China, la apertura de 5 puertos para continuar con el comercio de opio y que la isla Hong Kong fuera territorio de soberanía británica. Seguimos con el número 6, con la rebelión Taiping. Esta inició en diciembre del año 1850, cuando Hong Xiuquan comenzó un movimiento de oposición política al gobierno de la dinastía Qing. Como consecuencia, fue fundado el Reino Celestial de la Gran Paz, que basaba su mandato en la teocracia. Hong Xiuquan era un ególatra carismático que se mantenía en la cabeza del movimiento, dando a entender que era el hermano menor de Jesucristo e hijo de Shangdi. Sin embargo, sumado a sus seguidores, otros manifestantes que fueron exiliados de China por el gobierno de la dinastía Qing se unieron a su ejército, obteniendo así el suficiente poder militar para conquistar las provincias de Anhui, Hubei, Jiangxi, Zhejiang y Jiangsu, de las que se proclamó rey. El error en este caso fue que los gobernantes Qing subestimaron la fuerza de los que ellos consideraron manifestantes inofensivos, hasta que el 11 de enero de 1851 ocurrió lo que históricamente se conoce como el levantamiento de Jinjiang. Con el mando de Xiuquan, expulsaron a las fuerzas imperiales y dieron inicio formal a este conflicto. Se estima que hubo un total de 20 a 50 millones de personas fallecidas, casi alcanzando cifras parecidas a la Segunda Guerra Mundial.
El conflicto termina en 1864, cuando repentinamente Hong Xiuquan se suicida y en noviembre de ese mismo año, debido a la incapacidad de su sucesor, disminuyeron la fuerza del Reino Celestial de la Gran Paz, dándole la victoria al gobierno de la dinastía Qing, que a pesar de haber ganado, dejó a China al borde de una crisis social y económica debido a que se estaba recuperando de la Primera Guerra del Opio, donde sus fuerzas de autodefensa estaban débiles. En el número 5 tenemos a la Segunda Guerra del Opio. Esta vez, las consecuencias fueron peores para el Imperio Chino. En octubre de 1856, los franceses se unieron al conflicto debido a que tenían intereses similares a Gran Bretaña. La dinastía Qing se vio obligada nuevamente a hacer negociaciones que los dejarían muy en desventaja, llegando a legalizar totalmente el consumo y comercio del opio, abriendo nuevos puertos para comerciantes europeos y obligándolos a dar residencias especiales a extranjeros en Beijing. Como era de esperarse, el gobierno Qing no gozaba de mucha popularidad por la falta de astucia con respecto al trato con los extranjeros. Estaban librando dos guerras al mismo tiempo con la rebelión Taiping. El error fue que los chinos provocaron nuevamente a los británicos aun cuando sus conflictos internos no se habían resuelto. Muchos de estos errores son comentados por los libros de historia sin especificar las razones. Te hemos hablado de varios errores militares del gigante asiático. A continuación, te mostraremos los 4 primeros errores de estrategia militar cometidos por China. Pero antes, no olvides suscribirte, dale like al video y compártelo con tus amigos que sean fanáticos de la historia mundial. Y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Sin nada más que decir, continuemos. Ya entramos en el número 4 con la Primera Guerra Chino-Japonesa. El siglo XIX fue bastante difícil para China. En 1868, los japoneses enviaron delegaciones a todo el mundo para aprender las artes y ciencias occidentales con el objetivo de estar a la par con las potencias extranjeras. Con esto podría prepararse para un posible conflicto bélico. Este mismo año, Japón estaba buscando simular la colonización europea para proteger sus intereses y de esta manera poder aprovecharse de sus recursos para su propio desarrollo industrial, a lo que colocó su atención en Corea, quien en ese entonces era uno de los estados vasallos más antiguos de China. Los japoneses lograron tener influencia política dentro de Corea, llegando al punto de dividir a la población en 2 bandos: los conservadores que querían mantener la servidumbre hacia China y los reformistas que querían vincularse con Japón en vías de modernizar el territorio. Hubo varios incidentes realizados por parte de ambos bandos, pero no habían sido tan grandes como lo que ocurrió en julio de 1894, cuando la armada japonesa hundió un buque de guerra chino sin aviso alguno, dando inicio a la guerra. Debido a que China ha tenido guerras demasiado seguidas, se encontraba débil en ese momento. Ya para octubre de ese mismo año, los japoneses expulsaron a los chinos de territorio coreano y al mes siguiente ya habían ocupado los puntos estratégicos más importantes, por lo que en febrero de 1895 el gobierno chino envió una delegación hacia los japoneses para firmar lo que se conoce como el Tratado de Shimonoseki, dando fin a la guerra. Aquí se pactó la autonomía de Corea como país al mismo tiempo que China pagaba indemnizaciones a Japón por el conflicto. Para el número 3 tenemos el conflicto de Tonkin. La base de este conflicto fueron las declaraciones de Francia a través de su nuevo gobierno con políticas expansionistas, manifestando la intención de tomar el Golfo de Tonkin, luego de que en marzo de 1883 enviaran una flota para tomar el control de la ciudad de Namding. El gobierno chino respondió con un enfrentamiento armado cerca de la ciudad de Hanoi, y este se conoció como la Guerra del Puente de Papel, siendo una derrota para los franceses. Para mayo de 1884,
se firma el Acuerdo de Tientsin, donde se establece a los territorios de Annam y Tonkin como protectorados franceses por parte de China, además de la retirada de las tropas asiáticas a cambio de unos acuerdos comerciales entre ambos países. La guerra estalló en junio de ese mismo año debido a que en el acuerdo no se especificó el tiempo preciso en que China debía retirar sus tropas de Tonkin, creando conflictos de ambas partes. Esto finalizó en abril de 1885, cuando se formaliza el Tratado de Tianjin. Aunque las fuerzas chinas dominaban en campo de batalla, fue una victoria diplomática para Francia. Con esto, el gobierno chino reconoció a algunos territorios como protectorados franceses, cosa que debilitaría tremendamente el sistema tributario de China. Podría decirse que ganaron la batalla, pero perdieron la guerra. Seguimos con el número 2, que es la Revolución de Xinhai. Esta podría decirse que es la única guerra que ganó el gigante asiático, y esto porque China estaba luchando contra sí misma. Este conflicto llevó a la caída del gobierno Qing, quienes fueron la última dinastía imperial, y a la fundación de la República Popular de China, que sigue existiendo a día de hoy. Esto ocurrió en 1911, cuando la población estaba furiosa por la mala gestión del Estado Qing, que impidió que esta sociedad se modernizara en diferentes tecnologías, entre esto incluido tácticas de guerra para enfrentar las distintas agresiones extranjeras que ocurrieron de manera muy seguida. El gobierno Qing se confió de sus fuerzas sin tomar en cuenta que existían grupos clandestinos que eran apoyados por una gran cantidad de revolucionarios chinos que se encontraban en el exilio. Con esto superaron las fuerzas militares de la dinastía Qing y finalmente fueron derrocados. Y finalmente, para el número 1, tenemos la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Este conflicto se inicia en 1937, cuando los japoneses controlaban la zona noreste de China que se conoce como Manchuria, todo a través de los sucesos que ocurrieron en el incidente del puente de Marco Polo. Al mismo tiempo, los japoneses tuvieron intenciones de expandirse, por lo que iniciaron la invasión al resto de territorios. China contaba con el apoyo económico de Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras que los japoneses eran financiados por la Alemania nazi. Este conflicto sigue activo incluso en 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Para 1941 ocurrió el ataque a Pearl Harbor, uniéndose a los sucesos de la Guerra del Pacífico. En esta Segunda Guerra Sino-Japonesa se causó más del 90% de fallecidos de la Guerra del Pacífico, incluyendo civiles. El momento clave de este conflicto vino con la rendición de la Alemania nazi en 1945, donde Japón insistía en seguir con la guerra. Después de esto, se lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, obligando a los japoneses a rendirse, por lo que salieron en su totalidad de territorio chino. Aunque fue una victoria para China, las consecuencias fueron enormes, debido a que fueron 8 largos años de contienda que arrasaron con la población y su economía. De momento, esto es todo por ahora. Si quieres que hablemos más detalladamente de algunos de los temas que mencionamos aquí, si tienes alguna anécdota o si solo quieres darnos tu opinión, escríbelo en la caja de comentarios. No olvides darle like. También dale al botón de suscribir si quieres más videos así y dale a la campanita de notificaciones para avisarte cada vez que subamos un nuevo video. Por el momento, nos despedimos.